Bueno, ¿qué tal chicos? Vamos a arrancar entonces, nos toca ahora la unidad 4 para terminar con la última unidad de esta primera parte de física, así que vamos a ver la guía con los ejercicios. Bueno, tienen en el ejercicio 1, que es más bien teórico, les dice explique cuál es la relación de la presión atmosférica con variables como altura, temperatura y humedad. La idea acá sería que investiguen un poco ustedes qué es lo que pasa con con esta situación. Yo les voy a explicar un poquito brevemente como para que no estén tan perdidos, pero la idea es que lo completen ustedes, ¿sí? Entonces, primero van a tener que ver o saber qué es la presión atmosférica. Y básicamente lo que llamamos presión atmosférica, sí es, si ustedes se imaginan que están acá parados, la presión atmosférica es la presión que va a ejercer la columna de aire que está sobre ustedes, ¿sí? O sea, la columna de aire va a ocupar toda la altura hasta el fin de la atmósfera. Este, lo que tienen que ver acá, ¿sí? Cómo varía con estas tres variables justamente. En una les habla de la altura, después les habla con respecto a la temperatura y por último con respecto a la humedad, ¿sí? Con la altura ustedes lo que van a ir viendo que, digamos, no con la altura de la columna, sino con la altura a la que estén ustedes. Si esta persona o este tipito nosotros lo ponemos más arriba, vamos a ver que la columna de aire que tiene por arriba es más chica. Por lo tanto, van a tener una menor presión, ¿sí? Porque hay menos cantidad de aire ejerciendo fuerza sobre la persona. Con el tema de la temperatura lo que pasa es que al aumentar la temperatura lo que nosotros vamos a tener es que la densidad del aire va a ser mejor, ¿sí? Esto tendrían que repasar lo que es el concepto de densidad, pero los gases cuando aumenta la temperatura disminuyen la densidad, ¿sí? Esto es porque hay más espacio entre las moléculas que lo conforman y al haber más espacio quiere decir que hay menos gas. Al haber menos gas, ustedes saben que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, en un mismo volumen considerado, tienen una menor masa de gas. Por lo tanto, disminuye la densidad. Si disminuye la densidad, quiere decir que hay menos materia por unidad de volumen. O sea, que quiere decir que hay menos aire, por decirlo de alguna manera, por encima de la persona. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en este caso que al aumentar la temperatura, disminuye la densidad y por lo tanto disminuye la presión. Y por último, cuando estamos hablando de la humedad, nosotros lo que tenemos que pensar acá es que la presión es debido a la columna de aire. Entonces, lo que hace la humedad, que es agua en estado de vapor, es separar, o sea, como expulsar de ese lugar a las moléculas de aire. ¿Sí? O sea, si yo tengo todas moléculas de aire e ingresan moléculas de agua, lo que hacen es que ahora haya menos moléculas de aire producto de la entrada de las moléculas de agua. Entonces, cuando yo mido lo que es la presión atmosférica, que es debido a las moléculas de aire, ¿sí? Hay menos. Por lo tanto, si hay menos moléculas de aire en el mismo volumen, otra vez en este caso tenemos un descenso de la densidad. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un descenso de la densidad. Porque, como recuerden, les había dicho, la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si el volumen se mantiene constante y disminuye la masa, tenemos una disminución de la densidad. Entonces, si disminuye la densidad, también tenemos una disminución de la presión. ¿Sí? Acá arriba me equivoqué, les puse densidad. ¿Sí? Y acá va presión. Entonces, bueno, este sería cómo resuelven el primer ejercicio.
me gustaría que busquen más conceptos teóricos o que lo expliquen mejor, pero más o menos para que tengan la idea de a qué tienen que apuntar y qué variables tienen que considerar para realizarlo, ¿sí?